¿Quién fue Guillermo de Ockham? ¿Quién fue Guillermo de Ockham? Bueno, pues es un filósofo muy interesante, es franciscano del siglo XIV, finales del XIII, mediados del XIV. Ustedes imagínense la Edad Media, que es fascinante, fascinante la Edad Media, y con Ockham estamos al final de la Edad Media, después del gran Santo Tomás, que fue el gran, digamos, filósofo escolástico, de la escolástica llega a su momento más elevado. Los medievales, muy interesantemente, habían intentado comprender con la supremacía del cristianismo, pues, lo que era Dios, qué decía Dios en la Biblia, entender las palabras de Dios, que yo creo que es muy importante para alguien que crea que la Biblia es palabra de Dios. Pero obviamente tomaron como base a los filósofos griegos, sobre todo a Platón. Platón fue un filósofo muy amable, porque escribió su filosofía de una manera muy literaria, ¿no?, en los diálogos. Y bueno, Platón, digamos que pasó al cristianismo porque los cristianos pudieron encontrar varios factores que les podían permitir explicarse la realidad cristiana que ellos habían vivido. Pero Platón, ustedes saben que dice que estas cosas, lo que vemos aquí en el mundo, pues son sombras de un mundo verdadero que es el mundo de las ideas. En ese mundo de las ideas hay varios tipos de entes, ¿no? Están los entes matemáticos, están los entes de la imaginación, están las ideas puras, y las cosas que vemos aquí no son más que reflejos pálidos de las ideas puras. Entonces Ockham, que ya vive al final de la Edad Media, ¿no?, en el siglo XIV, que ya estamos así como comenzando prácticamente el Renacimiento, y quizá del cual él es una buena parte inspirador, ¿no? Porque Ockham decía que no hay que reproducir los entes sin necesidad. Esa es la navaja, ¿no? ¿Para qué hablas de sustancia, accidente, idea, si lo que existe es esto? Aquí lo estás viendo. No tienes que definir esto en función de que esto es un instrumento que sirve para, y entrar a los géneros y las diferencias específicas y todo esto, sino observar esto, conocerlo directamente con tu intuición, definirlo en ese sentido, ¿no?, para tu utilización directa. Entonces se llama la navaja de Ockham porque en realidad decían, y ese nombre en realidad se lo pusieron hasta el siglo XIV, perdón, hasta el siglo XVI, y le llamaron así porque, pues de alguna manera, Ockham, con este principio de no reproducir necesariamente los entes, le estaba cortando las barbas a Platón con esa navaja. Le estaba diciendo a Platón, Platón, tú me pusiste un mundo de ideas incluso allá, y yo entonces cuando veo este objeto en realidad a lo que me remite es a la idea del objeto, ¿no? Y para Platón el objeto en realidad no es esta es una pálida sombra, el objeto real es la idea. Entonces con lo que estoy diciendo es, fíjate, o sea, ¿para qué reproducimos tanto si tenemos aquí el objeto? Entonces con lo que te voy a decir, lo que existe es la realidad singular, y lo que conocemos intuitivamente es la realidad singular, ¿no? Vamos a hablar de intuición, no estamos hablando de la intuición femenina o de una especie de parapsicología, ¿no?, sino que estás hablando de la manera como percibes ese color. ¿Cómo lo percibes inmediatamente, en el concreto. Si yo te defino, o por ejemplo tú intentas definirme el color azul, ¿qué es el color azul? ¿Cómo es el color azul? ¿A qué sabe un pollo? ¿A qué sabe una manzana? Y entonces de alguna manera, con todos estos parámetros que nos deja la filosofía griega, que es muy importante porque es nuestra base, y que además el mismo Ockham está reaccionando frente a ello, o sea, Ockham está haciendo lo que es en función del pensamiento griego en última instancia, y de los filósofos medievales anteriores a él, inclusive Santo Tomás, ¿no? Pero evidentemente a lo que nos está invitando Ockham, que va a ser la actitud del Renacimiento, es a que observes las cosas, las veas, tengas una experiencia directa de ellas, ¿no? No te quedes acá especulando en si la sustancia, el concepto y la mano del muerto, ¿no?
sino que lo que importa es justamente este conocimiento directo de la realidad, y la realidad es singular, ¿no? Es completamente singular. No existen los universales, ese es el famoso nominalismo de Ockham, ¿no? Cuando tú dices casa, ¿dónde existe la casa? Casa, ¿dónde existe casa? O el hombre, ¿has visto al hombre alguna vez? ¿Nunca has visto al hombre? Ahí viene el hombre. O el perro, ahí viene el perro. No, existe Juanito, Pablito, Chonita, Domitila, ¿no? Existe Zeus, existe Nerón, existen perros concretos o singulares, pero la idea como tal no existe. Entonces la navaja es quita todas esas ideas y quédate con lo singular, quédate con la realidad concreta que tú puedes estudiar y que tú puedes en última instancia, a través del conocimiento intuitivo que tienes de ellas, utilizar. O sea, una broma que se hacía, por ejemplo, es que los escolásticos discutían cuántas muelas tiene un burro, pero todo lo hacían en función de los argumentos de autoridad que había dicho San Agustín, que había dicho Scott, o que habían dicho los grandes padres de la iglesia, y discutían y se rebatían y todo esto, en lugar de ir a contarle las muelas a un burro, ¿no? En lugar de ir a la realidad y verlo. La postura de estudiar las causas primeras, lo esencial, lo más práctico. En la terapia psicoanalítica se realiza de acuerdo a esta postura de estudiar las causas primeras, o se ahonda en toda la persona y en elementos que a lo mejor no tienen mucho que ver con la problemática por la que está ahí la persona. ¿Cómo es? Bueno, mira, lo que sucede con el psicoanálisis se va precisamente a sus causas últimas. Explora qué es lo que sucede, vamos, se revoca mucho a la cuestión, evoca pues mucho a la cuestión del pasado, cómo fue el desarrollo de la persona en aquel entonces, hablamos del allá y el entonces, para poder después hablar del aquí y el ahora. El aquí y el ahora viene siendo el presente, el allá y el entonces vendría siendo el pasado. Entonces una de las posturas, pues, o la postura del psicoanálisis es ver cuál es el desarrollo de la persona, qué dificultades se dieron en el desarrollo de la persona, y uno de los elementos que se va a indagar de manera profunda es, o se va a tratar de explorar, es el inconsciente, ¿no? En el inconsciente vas a encontrar, o a la hora de que aflora todos esos elementos de qué fue lo que pasó en aquel momento, de lo que tú no te acuerdas, ¿sí? En tal etapa de tu vida, que a lo mejor no descubres literalmente, pero empiezas a encontrar como simbolismos. La cuestión es saber qué es lo que sucede, o sea, posiblemente siempre va a haber una relación directa de tu conducta actual con lo que se dio en el pasado, ¿sí? Lo que pasa es que no es directa, o no es como causa-efecto, sino son cosas que a veces no te imaginas que son, pero sí son experiencias del pasado o elementos del inconsciente que ahí están, ¿sí? Que están determinando o influyendo en una forma de comportarte, en un tipo de personalidad incluso, ¿no? El hablar de que si tienes una personalidad con rasgos, por ejemplo, obsesivos, o hablar de una personalidad o un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, tiene su fundamento desde el psicoanálisis, tiene su fundamento en experiencias del pasado. Con que habla de que hay que tener hay que fijarse en las cosas, en el problema, en lo práctico, cosas así. La Gestalt se concentra en el aquí y el ahora. Así es. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, en la Gestalt tenemos la firme creencia y la convicción que toda la historia ya está escrita. La historia, ya no hay nada que hacer con esa historia. Lo que importa es lo que hoy me sucede a mí con esa historia. Es decir, para mí recordar un evento hoy, ¿qué implica hoy? La historia está escrita, y el trabajo gestáltico tiene que ver en tener una visión sobre esa historia de otra manera, mucho más liberadora, mucho más reparadora, mucho más aceptante. Es decir, que un recuerdo no esté condicionando permanentemente mi existencia. Por eso nos basamos en el aquí y el ahora y preguntamos siempre, ¿qué te pasa con eso que me acabas de decir? Los anécdotas son importantes, pero siempre traerlos al presente. Y entonces eso es lo que se trabaja, por eso es tan importante el aquí y el ahora, porque ya la historia está escrita, pues ya lo que sucedió, pues ya